está pasando en Venezuela. Y lo que venía pasando era completamente diferente. La pregunta de muchos venezolanos hoy por hoy es, ¿y ahora qué? Porque si bien es cierto que los gobernadores electos y la oposición están peleando con el tema de juramentarse o no ante una Asamblea Nacional Constituyente, la problemática de aquellos que no tienen acceso a medicamentos, de aquellos que viven y son víctimas de la inseguridad, de aquellos que hoy por hoy están padeciendo la falta de insumos en el país y todos estos males de los que ya hemos hablado tantas veces, pues ni se ven beneficiados, ni creo que les interese mucho si se juramentan o no los gobernadores de la oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿ahora qué en Venezuela? Vamos a tratar de averiguarlo con mi invitado. Le doy la bienvenida a JJ Rendón. Usted lo conoce, es un estratega político, uno de los más reconocidos a nivel mundial. El señor ha hecho campañas para muchos actuales presidentes de Latinoamérica, además de ser un analista político, obviamente, de alto nivel. Así que, JJ, una vez más, gracias. Bienvenido y gracias otra vez. Gracias. Por estas citas que, te tengo que ser sincero, se han vuelto como muy esperadas por la gente cuando se salen de situaciones de crisis o caóticas en Venezuela. La gente quiere escuchar cuál es la perspectiva de JJ Rendón. Y tengo que retomar una parte de la última entrevista que tuvimos tú y yo, que causó un revuelo tremendo cuando dijiste o aseguraste que venía la muerte de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Pareciera, o creo, que hoy se puede ver así, ¿no? Sí, ha sido un coma retardado. Un coma retardado. Sí, ha sido como que ya lo que le toca es la eutanasia. ¿Murió la MUD? Prácticamente yo creo que sí. Yo creo que las cosas que yo critiqué, que las hice en buen plan, era que debían abrirse a la sociedad, debían tener un plan único, poner las agendas individuales de lado, convocar más a la ciudadanía, entender al exilio, luchar en muchos frentes a la vez, no descartar ningún mecanismo de lucha. Y entender, asumir como paradigma que estamos luchando no contra un gobierno serio, sino contra una mafia. Y que las formas de lucha son diferentes cuando te enfrentas a una mafia que contra un gobierno legítimo. Y que definamos, pues, si hay una dictadura, si no hay dictadura, si hay elecciones, si no hay elecciones, y si las hay, cómo las hay, si son simbólicas, si son un ejercicio de burla al régimen o es un ejercicio donde de verdad aspiramos al poder en esas condiciones con estos mecanismos electorales. Bueno, eso ofendió a mucha gente, ¿no? Pero sin embargo, se dieron esos escenarios, ¿no, JJ? Bueno, todo lo que se dijo en ese programa pasó. Ajá, el 16 se llevó a cabo este referendo simbólico, ¿no? Sí. Con las preguntas. Sí. Pero el accionar después... fue contradictorio. Fue completamente contradictorio. Es como una especie de disociación. Es como que la oposición hoy en Venezuela, y cuando digo la oposición me refiero a lo que tú decías, la MUD, porque la oposición yo siempre digo que es mucho más que la MUD. Sí, no, hay mucho. La MUD la secuestra. La MUD secuestra a los opositores, incluyéndome. Nos tiene, digamos, relegados. Y de ahí en ese paquete están María Corina, claro, Ledesma. bueno, sí, en el ambiente político, pero hay gente que es opositora en el exilio. Por ejemplo, líderes de medios de comunicación, activistas, y gente de a pie, víctimas, las mamás de los papás, los familiares de las víctimas, los estudiantes, la resistencia, la gente para Macay. O sea, toda esa gente constituye los grupos alternativos o emergentes como el de Julio Coco y otros grupos. Esos grupos y firmas, intelectuales, de todo, constituyen una oposición que tiende en alguna medida a verse secuestrada cuando la convocan con el tema bendito de la unidad, que es una unidad además alrededor de partidos, alrededor de agendas individuales, alrededor de personalismo y no alrededor de la causa que al final de todo es Venezuela. Entonces es doble martirio. Porque está el mal liderado por una gente que está pensando en ello, más que en el país, y tener que sentirse además regañado si no los avalas en los errores que están cometiendo. Ahora, sí, bueno, esa vez a nosotros nos llovió, digo a nosotros, sí. Porque el tema fue la muerte de la MUD y se nos... No, yo ahorita me quedé callado. Y hoy dicen... Durante el proceso electoral, ni dije a votar, ni dije no a votar. No, yo no dije nada, yo me desaparecí. Ahora, déjame regresarme en el tiempo. Exacto. Si se hubiera acercado a consultarte como muchos lo hacen, y yo lo sé, JJ, ¿votamos o no votamos? ¿Vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Yo hubiera dicho que tenía que haber sido un acto simbólico, o sea, un acto de participación no real. O sea, podíamos haber inscrito padres, familiares de las víctimas, estudiantes caídos, gente que fue preso político, wow, qué maravilloso, como para decir,
mire, increíble. No nos interesa el poder, no estamos peleando por los cargos, sabemos que estas elecciones son una farsa, pero vamos a volver esto una épica, una narrativa, una historia distinta. Esa historia, esa idea Entonces es como una burla, pero participas. Por ejemplo, Geraldine, claro, candidata a la gobernación de... Claro, el caso de alguien que esté, digamos que... Por eso, víctimas. Sí. Y nunca, el caso del violinista, por ejemplo. El caso del violinista. Es un tremendo... claro, y después se entran en un problema. Porque al final todos sabíamos, o sea, a mí me impresiona una gente inteligente como Henry Ramos Alup, como que descubriendo el agua tibia, ay, no vamos a ir a la Asamblea, pues te toca ir. Porque si no, todo el esfuerzo de las elecciones que tuvieron no vas a poder... Pero ya no fueron. Bueno, por eso, entonces, es una farsa. Eso es como que descubrimos el fraude, descubrimos que no nos van a ejercer. Señor, usted era presidente de la Asamblea Nacional, cuando se eligió la vez pasada, todos votamos por ustedes llegaron a la posición, se fueron de vacaciones en diciembre, les dieron un madrugonazo en diciembre, llegaron en enero, les quitaron a los 3 diputados del Amazonas, les deslegitimaron la Asamblea Nacional y pasaron un año... Y después ni siquiera le pagaron los salarios. Todavía hoy no les pagan los salarios a los de la Asamblea Nacional pasada, desde agosto de ese año. Entonces, todas las declaraciones de la ley de amnistía, todas las leyes que hicieron, incluso algunas que me criticaron, que yo dije que no era prioritaria, que era la ley para la protección de los autistas, y que yo dije en ese momento, no me parece, con todo el sentimiento que puedo tener de afinidad hacia ellos, que esa no era la prioridad. Bueno, que el autista tenga acceso todas, como dicen los mexicanos, valieron madres. No pasó nada. No pasó nada. Ahora pareciera que les van a pasar la misma factura y como que esa película no la vieron. Él era el presidente de la Asamblea. Él vio cómo le quitaron... Déjame, a ver, hay unos factores aquí o unos personajes aquí que a mí me han sorprendido, ¿no? Además, hasta para mentir... Henry Ramos Alup, tu comportamiento, su comportamiento... ¿Qué denotas en el comportamiento de Henry Ramos Alup? Yo creo que él tiene que hacer un acto de introspección fuerte, sentarse a reflexionar sobre lo que está haciendo, porque no se puede ser tan incoherente, tan rápido, en tan poco tiempo. ¿A menos que? Yo no hago eso porque yo no quiero caer en que hay una presión o una componenda, porque a mí no me consta. Pero no, es que a mí sí me consta lo siguiente. A mí pero sí el comportamiento me es consta atípico. que hoy dicen vamos a la ¿cómo se llama? A la consulta. A la consulta. Y ganamos la consulta, todo maravilloso. Y a las 2 semanas decimos vamos a elecciones. Ahora está diciendo que vamos a la asamblea, pero van a tener que ir y van a tener que respetar esa autoridad, porque si no, no les dan situado constitucional, o sea, el dinero para que trabajen, si no, no les reconocen lo que sea que vayan a hacer. Y además le van a crear estructuras paralelas porque además, cuando está la constituyente es originaria. Entonces la Constitución queda como suspendida. La ley es lo que diga la constituyente. Entonces tú puedes decir 500 veces, yo no acepto esa constituyente. Sí, pero resulta que la Fiscalía, la Procuraduría, todos los poderes, los tiene el poder, los tiene el Ejecutivo, los tiene Maduro, entonces él puede decir, por aquí va la jugada y por ahí va la jugada. Sí. Cuando tú estás en desventaja, tú no te puedes dar el lujo de decir así, no acepto. Y cuando aceptas, tampoco puedes decir, echarle la culpa a la población, y nos perdimos por la abstención, perdimos porque la gente no estuvo unida. Mira, el ejercicio de ganar elecciones, que es lo que a mí me gusta hacer, se trata de ganar mentes y corazones. Tú no ganas mentes y corazones haciendo sentir a la gente mal, culpable, polarizando, haciéndola sentir que están, o que si no hacen lo que tú quieres son idiotas, o están traicionando a la patria. A nadie le gusta eso. Y muchas veces, en muchos países yo he visto que cuando se hacen ese tipo de campaña, la gente dice, ¿sabes qué? Ahora no voto. ¿Y tú sientes que eso fue lo que hizo? Pudo pasar, no, aparte de todo el fraude continuado, sistemático, sistémico, como lo llaman, que es histórico. Pero esta conducta es a posteriori, ¿no? Claro, o sea, yo no digo... La oposición está planteando esto. Yo no estoy diciendo que no hay que ir a elecciones. Yo lo que estoy diciendo es que hay maneras de asumir procesos ficticios, aceptándolos como un acto teatral, épico, narrativo, donde uno juega el juego sabiendo que es un juego y sin pretender engañar a la gente, como se ha hecho muchas veces diciéndole, si votan por nosotros y ganamos los puestos, el país cambia. Pues no, no ha cambiado. Y sigue pasando y va a seguir pasando, al menos que, 1, tengamos una estrategia toda unificada, 2, pongamos las agendas individuales de lado, que es lo más difícil. Mira, la mesa de la unidad democrática, voy a decir algo peor de lo que te dije. Nunca existió la unidad ahí. Eso es una torre de Babel. Siempre lo fue. Ahí se reúnen y cada quien tiene su postura. Es una tarjeta electoral, además, registrada a nombre de cierta gente, para ganar elecciones.
Entonces, nosotros los opositores tenemos que entender que la MUD es una institución político-partidista, claro, que se ampara bajo un concepto, digamos, bonito, que es la palabra unidad. Punto. Busquémonos otra palabra entonces. Bueno, voy a marcar una pausa, pero entonces ahora te voy a preguntar, saliendo de la MUD, con dos personajes que mantuvieron su línea, mantuvieron su discurso y hasta el día de hoy lo hacen, que es María Corina Machado y el alcalde Ledesma, ellos sí, dos, que ahora incluso la están convocando, ¿no? Hace falta María Corina para poder enfrentar este gobierno, esta dictadura. Pero me dices tú, esa oposición, ese individualismo que pareciera en su momento, ¿no? También lo veo. Una de las grandes fracturas dentro de la MUD era la postura de María Corina Machado. Bueno, pero ¿es también, lo correcto o es lo equivocado? Bueno, me dices después de la pausa. Pero también hay oportunismos ahí. Después, bueno, a ver, bueno, ahora me dices después de la pausa. Estamos de regreso con mi invitado JJ Rendón, hablando sobre Venezuela y bueno, todos los entretelones de Venezuela. JJ, yo te preguntaba acerca de, porque ya hablamos de la MUD, ¿no? Y te preguntaba acerca de las posturas. Se aplaudió mucho la postura de Ledesma y de María Corina. Sí. Se aplaudió después de las elecciones. Y durante también, seamos. Sí, pero también en algún momento se les criticó desde dentro de la MUD, porque ahí es donde estaba la fractura y se mostraba división, etcétera. Pero yo te pregunto, las posturas de Ledesma y de María Corina, que al final se separan completamente de la MUD, ¿son las correctas? Son dignas, son correctas, pero también lo que yo quiero hacer entender a los venezolanos hoy es que no es que la ciudadanía y todos los opositores tenemos que someter, MUD o no MUD. Yo creo que el liderazgo político tiene que entender que llegó la hora de todos, no la hora de todos detrás de mí. Este no es el momento de pasémonos todo de la MUD a 20, que es un poco lo que siento que está pasando. ¿Tú sí sientes que siguen jalando agua para su molino? Bueno, todo el mundo anda en esa, y a mí no me parece que eso es lo correcto. Y perdón, María Corina, que lo diga en televisión, en CNN, y lo voy a seguir diciendo. Yo no creo que este es el momento de los liderazgos personalistas. Yo creo que este es el momento del trabajo colectivo. Yo creo que es el momento de unirnos todos, más allá de los liderazgos y más allá de las declaraciones, los Twitter, las entrevistas en tu programa o en otros programas. Yo creo que es la hora de hacer, de construir puerta a puerta, de mandar cartas, de hacer llamadas telefónicas, de armar estructuras sociales, que es lo que el régimen ha hecho durante estos 18 años, y por eso cuando ellos se mueven de verdad. Y a veces nosotros nos movemos más de palabra. A ver, aquí la pregunta es, ¿cómo puedes unirte? Entiendo lo que dices de María Corina, por ejemplo, pero ¿cómo puedes unirte cuando se es tan contradictorio en el mensaje? Es decir, María Corina marca una separación de la MUD porque la MUD se contradice en lo que promete y plantea antes del 16, después del 16 y después decide ir a elecciones. María Corina se aísla. No me parece que sea por personalismo, sino porque... No, pero no es nuevo eso. Compartes, sí, no, estoy de acuerdo. Igual pasó con la calle anteriormente. No, lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Yo no estoy diciendo que lo que ella hizo es incorrecto. Yo te acabo de decir, es digno, es valioso, es válido. Lo que estoy diciendo es que lo que sustituye a esta sumatoria de errores que llevamos durante casi 20 años es un esfuerzo mucho más grande que simplemente capitalizar la derrota, una de tantas de la MUD, y decir... Bueno, vengan ahora conmigo, yo tenía razón. No, yo no creo que es así. Yo creo que es, reflexionemos todos, hagamos un diagnóstico único, unifiquémonos alrededor de una estrategia, no alrededor de una persona, alrededor de un plan, alrededor de unos objetivos, incluyamos al exilio, incluyamos la comunidad internacional. Es que no lo hemos hecho. Pero JJ, es que, no, yo sé, yo te entiendo. Hasta que no lo hagamos no sabremos si funciona o no. Ese. O sea, siempre mostraron ese planteamiento. Sí, pero una cosa es hablar, mira, yo no vivo de hablar. En retórica. Realmente, yo no vengo al programa de televisión, perdón, Fernando, porque tú dices analista, yo soy un estratega, yo hago campaña. Muy bien, haces análisis exacto, también, ¿no? Contigo. Para poder tener estrategia. Muy poco. Uno de los pocos programas que vengo es este. No, yo lo sé. Exacto. Yo sé. Entonces, yo evito el análisis porque yo creo que uno tiene que hacer, no decir que va a hacer ni contar cómo va a ser. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nosotros nos toca hacer más y hablar menos. Nosotros nos hemos vuelto en Venezuela gente de hablar todo el tiempo por Twitter, por Facebook, por redes sociales, como si hubiera una enfermedad, como si hubiéramos comido frijoles saltarines y tuviéramos que estar todos los días declarando o tuiteando. Faranduleros, como dicen en Venezuela, ¿no? Sí. Faranduleros. Entonces yo creo que hay que pararle un poco a eso. Y además el gobierno sabe eso.
Entonces, cada vez que nosotros tratamos de organizarnos, ellos lanzan una elección, hacen una bola de humo y movilizan esa efervescencia natural, esa necesidad casi enfermiza de los partidos y de los líderes venezolanos de estar presentes diariamente, 5, 10, 20 veces al día. ¿Y cuántos seguidores tengo? ¿Y cuánto crecí? ¿Cuántos likes? Se volvió un vicio eso. ¿Y si están en esa? Claro, pero es que no es solamente allá, pues aquí también, en serio, sí. En el planeta ¿En serio, estamos sí en esa. eso? Y mis clientes, muchos de ellos también están en esa. Entonces lo que yo digo es, está bien, hay que mantenerse en las redes, hay que, como llamas tú, farandulear, pero hay que gobernar, deja de contar hay que hacer, seguidores, ¿no? hay que hacer. Bueno, hasta Maduro se quejaba de Instagram, Facebook y Twitter ahora. Claro, no se gobierna con las encuestas, no se gobierna con las encuestas, pero tampoco se gobierna sin encuestas. Hay que hacer, es un equilibrio, es un balance entre lo que la gente piensa, lo que tú quieres hacer y lo que hay que hacer. Muy bien, de acuerdo contigo. Entonces estamos en esos círculos, Fernando, en lo que la gente quiere y lo que yo quiero. Nadie está haciendo lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer siempre es gris, siempre es hueso, siempre es fastidioso, siempre es trabajoso, siempre es difícil. Pero si no haces la tarea, lo que quieres lograr, nunca lo vas a lograr. No, completamente de acuerdo contigo. La retórica, o en el papel aguanta todo, la retórica también, pero la acción es diferente. Y la acción es silenciosa normalmente. Se hacen las cosas y no se habla. Y por eso cuando ganas elecciones y la gente ve que las encuestas no les daban y de pronto se cambiaron, la gente dice, oye, JJ hace cosas mágicas y es malo y hace cosas. No, es que estamos trabajando durante meses, a veces años, preparando un escenario electoral calladitos. Y lo que tú ves no es ni el 20% de lo que está pasando. En el caso nuestro, lo que tú ves es el 80% de lo que está pasando. Sí, es cierto. O el 90%. Sí. Bueno, un desastre. Ahora es muy claro lo que me estás planteando, pero para mí es muy surreal pensar que hay un futuro todavía en la oposición venezolana. Y te voy a decir por qué. Yo lo he dicho y tú lo sabes y convivimos con venezolanos. Ya no creen ni en Dios ni en el diablo. Es decir, si hay una decepción por parte con el gobierno de Maduro, hay una gran decepción ahora también con la oposición. Cuando me decía María Corina, vamos a convocar a la ciudadanía, le dije yo irónicamente, con toda la ironía se lo dije abiertamente, María Corina, mucha suerte con eso. Porque hoy la gente no quiere seguir a nadie en Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, y es los políticos opositores. La gente está desilusionada de los políticos o de los partidos opositores. De la mesa de la mayoría, en diferentes escalas, ¿no? Más desilusionada de los de la MUD, menos desilusionada María Corina y Antonio Ledesma, pero tiene una desilusión sobre las políticas y las formas de hacer las cosas de los políticos venezolanos de los últimos años, de lado y lado. Ellos están trabajando su duelo de Chávez, su desilusión, tratando de recomponer su revolución. No van mal, haciendo los abusos de poder, fraudes, de todo, persecuciones, amenazas, exilio, promoviendo que la gente se vaya de Venezuela, que el aparato productivo caiga. Y la gente cree que eso es una política pública errada. No, en el caso de ellos es acertada. Ellos quieren a todo el mundo oprimido, hambreado, domesticado, sometido. Sí, sistemático. Arrodillado. Claro. Eso es lo que ellos quieren. Y olvídense todo lo demás, un saludo a la bandera. Y entonces empezar a hablar de la oposición real. Que esa oposición, te repito, no ha podido todavía organizarse porque está absorbida bajo la esperanza de endosarle la responsabilidad también a los líderes. Entonces los líderes se sienten como llamados, pero hay ahora iluminados. ¿Hay líderes? Es que no funciona solamente así. Mira, el liderazgo político candidatural, digamos, que va a elecciones, es un factor en mi trabajo, por mi forma, en mi método de trabajo, de 12 factores. La organización es un factor, el dinero es otro factor, la planificación es otro factor, el espíritu, eso que tú decías, tan deprimido, el ánimo es otro factor, el poner la fecha, la meta, el día que vas a lograr tu objetivo es un factor, la competencia es otro factor, el buen manejo de los temas es otro factor. Entonces todos esos factores cuentan, donde los candidatos y los líderes son uno. Muchas veces los líderes llegan a la película en el momento que les toca. Tanto como hay líderes que salen de la película cuando cometen errores y desaparecen y son como una especie de zombies políticos. Y digo zombies no muertos porque los zombies van y vuelven. Sí, entre la vida y la muerte están los zombies. Sí. Hay muchos zombies ahora, creo yo. Oye, voy a marcar pausa, regreso. Comunidad internacional, lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido pidiendo, y que me des tu punto sobre este Tribunal Supremo de Justicia. En el exilio. En el exilio, sí. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
No sé, bueno, tú me dirás qué opinas de eso. Regreso con JJ Rendón a una pausa. El tema es Venezuela. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No sé. Le preguntamos al regresar. Y le recuerdo que, además de Venezuela, hoy es viernes. Algunos sobrevivimos la semana y tenemos el Aquí lo vio. Es un repaso de lo mejor que ha habido en la semana de conclusiones. Ya verán. Estoy de vuelta con JJ Rendón. Quiero aprovechar el tiempo porque se nos va rapidísimo siempre que estoy con él. Oye, comunidad internacional. Lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se puede llegar a hacer. Y dime esto del Tribunal Supremo de Justicia en la OEA. Le he preguntado a un sinfín de personas. Si quieres constitucional pensar que se pueda establecer el órgano judicial en el extranjero. ¿A ti te parece interesante, por ejemplo, la figura del Dalai Lama? Claro que ¿Tú crees que puede lograr la liberación del Tíbet? No. No. Exacto. Los caballeros de la Orden de Malta no tienen ni siquiera territorio. O sea, ¿te parece un buen ejercicio? Yo creo que hay luchas que merecen una simbología, una épica, una narrativa al margen de lo jurídico. Y eso es una cosa difícil de entender, que el régimen lo entiende muy bien. Cuando en Venezuela en el 98 decían no se puede hacer la constituyente porque la ley dice que no. Yo decía, si se produce una avalancha de gente que quiere eso y Chávez lo promueve como lo está haciendo, los hechos políticos arrasan con los hechos jurídicos. Y al final la historia la cuenta quien termina de pie. Claro. Entonces, tú me dices, oye, bueno, la Corte Suprema va a funcionar. Depende. Si al final el régimen cae, claro, y que hay un cambio, claro, la gente dice, vieron, hay que hacer una Corte Suprema paralela al exilio, porque fíjate que en Venezuela funcionó. O sea, al final, lo triste de esto visto desde afuera, no desde lo que yo hago, sino desde los periodistas y los analistas y los historiadores, es que cuando una cosa tiene éxito, las porquerías que pasaron en el camino, o las cosas raras, o las que nadie entendió, incluso las que no sirvieron, se justifican. Y cuando hay una derrota, como nadie hace el análisis de fondo, todo fue mal. Bueno, en términos generales sí. Pero sí. Aquí hay una lucha simbólica. La fiscal general de la República, hasta que se reconoce en el exilio, podría aliarse, por ejemplo, con los fiscales del Distrito 5 o 4 de Nueva York, y si tuviera el reconocimiento del pueblo, del estamento jurídico norteamericano, emitir alertas de Interpol a través de los Estados Unidos. Si un país importante la reconoce como fiscal general en ejercicio, habría dos fiscales y hay dos cortes. Lo que no puedes es dejar los espacios de lucha. Entonces, cuando la gente dice, el camino es lo electoral, no, el camino es lo electoral, la calle, lo internacional, la corte, ¿es la todo fiscal. Junto? Sí, señor. Todo junto. Todo. Y listos para lo que venga, incluyendo la intervención eventual extranjera. Volviendo a lo de la... Incluyendo. Pero es que son cosas que uno no puede evitar. A mí me da risa. Mira, en la política hay dos elementos, lo que tú controlas y lo que no controlas. Todo se mueve ahí. Hay cosas que puedes manejar y cosas que no. ¿Cómo puedes tú manejar? Por ejemplo, que hay un vuelo diario de Teherán a Caracas, que no sabemos qué transporta. ¿Qué pasaría si ese avión transportara uranio, por ejemplo? Tremendo quilombo que se justificaría una intervención internacional militar. Bueno, por supuesto, con Noriega en Panamá. Te la volteo. ¿Qué pasaría si transportara terroristas? ¿Qué pasaría si trae 500 terroristas diarios, les dan pasaportes venezolanos, los entrenan a los cubanos? Pero los pasaportes están comprobados. Los entrenan en Apure, les quitan el acento, les dan pasaportes, los distribuyen por Latinoamérica porque están haciendo sleeping cells en todo el continente. Y es un plan a 10 años. Y se descubre ese plan. ¿Se justifica una intervención? Pero por supuesto. Claro. Entonces este mundo no es aislado. Entonces me da risa cuando la gente habla de la soberanía y que mi frontera, señores, esto es un mundo integrado en todo. Economía, internet, claro. Y en esa globalización los intereses son globales. El medio ambiente es global, los derechos humanos es global y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es global. Venezuela es un narcoestado. Te voy a decir, te prometí una cita, te la tengo aquí. Evan Ellis dice, él es el profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos. Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala. Claro. Un grupo de criminales ha tomado control del Estado y ha asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional, ni un modelo de cooperación regional
que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía. Y es lo que estás diciendo. Bueno, porque ya de momento no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente y a sus recursos de quienes lo secuestran a punta de pistola. Pero ¿sabes por qué? Porque nadie pensó en eso. O sea, cuando se constituyó la ONU, la OEA, nadie pensó que alguien podía secuestrar a un país completo. El ideal, el sueño dorado de Al Capone hubiera sido tener su gobierno, lo agarraron por... su fiscal, sus impuestos, lo agarraron por impuestos. Que él controle todo, los bancos, la gente, los medios. Ese es el sueño dorado de cualquier criminal. Entonces nosotros tenemos un narcoestado, un gobierno criminal, terrorista, violador de derechos humanos, que no tiene nadie que lo controle y que la comunidad internacional nunca pensó, por lo menos de este lado del mundo, que eso podía pasar. No hay mecanismos para eso y hay que irlos creando en el camino. Entonces ese descubrimiento, Venezuela será un caso que una vez resuelto sea para los libros y para la historia y para que no pase más nunca. Y existirán los mecanismos creados. Y un poco esa es mi lucha. O sea, yo cuando difundo cosas en foros privados y en organizaciones internacionales y con gobiernos de países desarrollados importantes, lo que estoy buscando todo el tiempo es hacerles entender que esto no lo podían haber estudiado. Porque no existía. Porque no existía. Es atípico completamente. Y yo lo llamo neototalitarismo, ahora lo llaman dictadura. Para que haya dictadura tiene que haber un dictador. Nosotros no tenemos un dictador, nosotros tenemos un grupo de mafiosos que tienen un estado totalitario. Y es nuevo, es una forma nueva. Y todos los días ellos mismos se la están inventando. ¿Y dónde está la mayor? A ver, ¿dónde está? No te voy a decir esperanza, porque es muy subjetivo. ¿Dónde podrá estar la mayor efectividad para ayudar a solucionar el problema de Venezuela? ¿En los opositores o en la comunidad internacional? Yo una vez tuve una conversación larga con Lech Walesa, aquí en Miami, y pasamos el día. Muy interesante porque él no hablaba inglés, ni italiano, ni español, y yo no hablaba polaco, y la traductora era muy mala, pero el lenguaje corporal y la actitud, te ayuda mucho, claro. Yo se lo agradezco mucho. Y Lech me decía que él cree que el rescate de estas situaciones viene del exilio, de la combinación de la ayuda internacional con la frescura, la distancia, la fuerza, la falta de desgaste y la capacidad de organización del exilio, combinado con los factores más ordenados, más desinteresados de lo interno. Mira, piensa que la gente habla de volver a la calle, hay gente que está convocando a la calle. Sí, todavía hay. Y yo digo, ¿la calle cómo? No, ¿y quién va a salir otra vez a la calle? No, pero es que yo saldría. Yo si estuviera en Venezuela saldría. Yo no voy porque para que sepan, los que se la pasan diciéndome de la MUD, que vente para acá, que aquí es la cosa, que si tú no estás aquí. Perdóname, yo estaría preso, torturado, porque ellos además lo han dicho. Tarek Al-Sami dijo, vente para meterte en Tocorón y torturarte para que seas hombrecito. O sea, que no es que yo estoy la libertad. Además de héroes están en los panteones. No, pero perdóname, los militares dicen una frase, dice, you need to be free to fight another day. Tú tienes que estar vivo para pelear un día más. Hacer nada. Yo mientras esté libre seguiré peleando. A lo que voy es... ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos que de pronto estar tanto tiempo peleando lo mismo, los líderes de la oposición venezolana, a lo mejor te sesgaste tanto que no logras ver tu propia realidad? O sea, yo no tengo la menor duda que Enrique Capriles, que Julio Borges, que Raúl Majalú, que todos ellos son gente que sabe de política, son gente inteligente y son gente capaz. Podemos discutir otras cualidades, estoy diciendo esas. Sí. ¿Por qué no logran terminar de dar el salto? Entonces nos dice que hay que tener paciencia. Vamos a 20 años. No, pero ¿cuántos muertos queremos? Es que la paciencia ya se agotó. Exacto. Por eso, entonces, llega un momento en la vida donde hay que parar y organizarse. Y Walesa decía eso. A lo mejor la fortaleza, la claridad, la elocuencia, desde afuera. Viene desde la distancia. Claro, cuando uno se para. Contrario a lo que ellos piensan, que el que está afuera no entiende, a lo mejor el que está afuera entiende mejor. A lo mejor. Oye, tú me entiendes que tengo que hacer pausa e irme aquí, lo vio, ¿no? Sí, señor. ¿Sí me entiendes? Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, JJ. Qué amable, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hago pausa, regreso rapidísimo con el Aquí lo vio.